A ver, chicos, presten atención un minuto y les prometo tiempo para fotos, pero es muy importante que entiendan porque ustedes ya son casi expertos en Jerusalén. A ver, ahí empiezan las preguntas. Estamos viendo una maqueta de Jerusalén en la época de Jesús, construida por un arquitecto que se la tomó a cabo de acuerdo al libro de Flavio Josefo. ¿Quién fue Flavio Josefo? Yosef ben Matitiao no fue un rey, él fue el jefe de los rebeldes judíos en Galilea. Él se entrega a los romanos cuando son derrotados, en el año 67 se entrega a los romanos, él sabía latín, sabía arameo, sabía hebreo y sabía griego. Una persona tan culta, tan sabia en aquel momento, los romanos lo agarran y lo toman como el escribas, el periodista de aquel momento. Ahora, cuando él era el periodista, por supuesto con la censura romana, lo que se podía escribir. Así todo, la historia amasada que vamos a ver la mañana, la sabemos gracias con exactitud, gracias a él. Y lo mismo conocemos a Jerusalén gracias a él, a su libro que se llama La Guerra de los Judíos. Un libro que hasta el día de hoy está en venta, ¿lo leyó usted, padre? Se lo recomiendo a todos, ¿ok? De Flavio Josefo. Entonces, vamos a hacer un paseo por Jerusalén, para que nos ubiquemos. Esta es una maqueta de tamaño 1 por 50.000. Estamos viendo el templo de Jerusalén aquí debajo. ¿Ok? ¿Qué hay hoy en día en el templo de Jerusalén, en lugar del templo? ¿Qué hay? La muralla. No, la mezquita. La mezquita. La mezquita dorada, muy bien. Entonces, mi pregunta de ustedes por el $1.000.000. ¿Dónde estamos parados nosotros en este momento? ¿En qué sitio de Jerusalén? En el cementerio de los Muy judíos. bien, ¿cómo se llama? Margarita. ¿Cómo se llama? Y el libro La que no lo adivinó, compró. Monte de los Olivos. Chicos, Monte de los Olivos. O sea que nosotros en este momento estamos parados en el mirador del Monte de los Olivos, al igual que Jesucristo, cómo veía el templo de Jerusalén. Y ahí es donde está el Padre, es donde le enseña a los discípulos más o menos la oración del Padre Nuestro, porque él veía el templo de Jerusalén. ¿Ok? Él por un lado estaba lejos del templo, por otro lado estaba cerca, lejos de los vendedores, que lo llama banda de ladrones, y cerca espiritualmente. Miren la cercanía que tenemos con la casa de Dios. ¿Qué era el templo después de todo? Era la casa de Dios. ¿Ok? Escúchenme bien. Si alguno se ubica aquí, ¿dónde estaría el muro de los lamentos? A ver si alguien se ubica. Allá, muy bien, muy bien. Del otro lado, paralelo a esta muralla, del otro lado. O sea, que si estaríamos parados de aquel lado, estaríamos viendo el muro de los lamentos paralelo a esta. Y se acuerdan que el muro de los lamentos era la muralla que quedó en pie de la destrucción de Jerusalén. Todo esto quedó destruido, excepto aquella muralla que es paralela a esta que está acá, ahí atrás del templo. Chicos, ¿qué era el templo? El templo era la casa de Dios, era un sitio donde 3 veces al año llegaban todos los peregrinos judíos de la región. Entre ellos llega Jesús, que él baja del Monte de los Olivos el Domingo de Ramos. ¿Y por dónde entra el templo? ¿Por qué puerta? Por la puerta dorada. ¿Dónde está la puerta dorada? Mostrámela. Ahí mismo. Ahí mismo, muy bien. Ahí abajo, ¿la ven? ¿Dónde se perdió Eliseo más o menos? Más o menos. Eliseo se perdió por aquí, por el cementerio. Chicos, ¿y dónde tiene lugar la agonía? A ver, Eliseo, usted que se acuerda bien de esa agonía de anoche. Claro, a los pies, abajo. O sea, ¿qué hay hoy en día todo aquí abajo? ¿Qué hay aquí? Que no estamos viendo ahora, pero ¿qué habría aquí abajo? Ladrón. No, cementerio, muy bien. Cementerio de los judíos. Exactamente. Entonces, el torrente del Cedrón, cementerio de los judíos, la puerta dorada, el templo. Ahora escúchenme bien cómo se manejaba el templo. El templo era 3 veces al año que bebían todos los judíos de la región. Donde están los techos rojos ahí en el templo, ahí está la mezquita del Aqsa hoy. Pero en la época romana, ahí estaba el edificio de administración del templo. Ahí estaban los sumos sacerdotes, ahí estaba todo el centro espiritual, de ahí se manejaba. El primer atrio, el primer patio, tenían acceso a entrada todo el mundo, judíos y no judíos. ¿Por qué? Segundo de Crónicas, capítulo 6, la Biblia dice que el templo, la casa de Dios, no solamente era para los judíos, era para los extranjeros de tierra lejana. O sea que podían venir cualquiera a sentir la presencia de Dios aquí. El segundo patio, que aquí no lo vemos, pero está ahí abajo, ya solamente podían entrar los judíos, después de un baño ritual, un baño de purificación.
que es parte de los 613 preceptos, se purificaban y ahí estaba a cargo de eso la tribu de los levitas. Los levitas, una de las 12 tribus de Israel, la que se encargaba del coro, del orden, de la limpieza. ¿Escucharon hablar el apellido Levi? Levi Strauss de los jeans, ¿ok? Son judíos de origen de aquella tribu. Levinson, ¿ok? Son apellidos judíos. Y en el templo, en el patio del templo donde se hacían los sacrificios, ahí solamente podía entrar los Kohanim. Los Kohanim son los apellidos Cohen. ¿Escucharon hablar de ese apellido Cohen? Que son los sumos sacerdotes, eran las familias reales. Ahora, en el Santo de los Santos, en el Santísimo, tenía acceso una sola vez al año el sumo sacerdote. Era una guardia que se cambiaba. Y justamente el Padre ayer la nombró, por eso usted no juega, Padre. Pero ¿quién entra al Santo de los Santos, al Santísimo? ¿Quién entra a hacer el incienso? Muy bien, muy bien. El Padre de Juan el Bautista, que él se quedó mudo porque él no creyó que su esposa iba a quedar embarazada, ¿se acuerdan? Zacarías entra ahí, muy bien, señor. ¿Ok? Entra a hacer el incienso al templo. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Ok. Miren a la derecha del templo, vemos 4 torres. ¿La ven las 4 torres? Sí. Esas 4 torres se llaman la Fortaleza Antonia. Ahí era la base romana de Jerusalén, era el sitio más alto de Jerusalén, y ahí, cuando venía Poncio Pilato, que él no era original de aquí, él era original de Cesarea Marítima, donde tenía sus costumbres, sus tradiciones, así todo. Él no dormía en el Hotel Prima Kings como nosotros, él dormía en su fortaleza, donde tenía sus costumbres, sus tradiciones, donde había cerdo, que en otro sitio no había. Él dormía ahí, y cuando a Jesucristo lo toman prisionero aquí abajo, donde es traicionado en Getsemaní, es llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y después lo llevan al pretorio, donde están las 4 torres. Y ahí recordamos las 2 primeras estaciones de la Vía Crucis, la condena y la flagelación de las 4 torres esas. Y de ahí Jesucristo lleva la cruz al Monte Calvario, que estaría, miren bien, donde la muralla externa entra y sale, ¿ven que entra y sale? Justo ahí. ¿Por qué ahí? Es muy fácil de entender. El judío no enterraba dentro de la ciudad, siempre enterraba fuera de las murallas. O sea que el judío enterró donde la muralla entra y sale. ¿La ven ahí? Ahí sería... Perdón. Otra mesa cota, hijo, ¿cierto? Una puertita esa que está ahí. ¿Qué?